Yolanda Ruiz, en RCN Radio. Buenos días, un gusto acompañarlos a esta hora con la información. Hoy es 18 de noviembre del año 2021 y estas son las noticias para empezar el día. Amanecemos con Carlos Matos en Colombia, es día clave para el debate del aborto, precio histórico en la carga del café, lo cual es muy bueno para los caficultores colombianos. Hay un proyecto de ley que ha radicado el gobierno que busca combatir la inseguridad y seguramente va a generar debate. La OMS, mientras tanto, está reiterando su llamado sobre los riesgos de que sea obligatoria la vacuna y se mueve muchísimo la política, las alianzas que van caminando, unos que pasan de un pacto o de una alianza a la otra, en fin, varios temas en la agenda informativa del día. Empezamos, Juan Manuel, con los buenos días y la bienvenida después de vacaciones, hablando de Carlos Matos, que está denunciando que lo quieren matar, ¿no? Buenos días, Yolanda, gracias. Sí, a su llegada a Colombia, el empresario Carlos Matos, extraditado desde España, denunció que lo quieren matar, que hay un plan orquestado para ello y que todo el mundo sabe quién está detrás, acusado de sobornar a funcionarios de la justicia para direccionar el reparto de una demanda iniciada por la empresa Hyundai Colombia Automotriz. Tendrá que responder entonces en territorio colombiano. Será llevado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para que sea legalizada su captura en territorio nacional. Pendientes de esta legalización de captura y por supuesto de las denuncias que ha hecho sobre posibles amenazas contra su vida. Hoy es día clave para la discusión del aborto. El debate está en el primer orden del día de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Recordemos que hay demandas que buscan la despenalización del aborto en Colombia, pero ha surgido un impedimento que presentó en las últimas horas el magistrado Alejandro Linares. Esto puede hacer o que se retrase o que no se retrase el debate. Lo cierto es que tiene que decidir primero, por supuesto, la Corte Constitucional sobre este impedimento. Quienes hacen el análisis de cómo están las posiciones en la Corte Constitucional dicen que el magistrado Alejandro Linares está en favor de quienes han planteado la demanda, es decir, en favor de la despenalización. Esto, por supuesto, movería un poquitico las cargas. Estamos pendientes, pero es día muy, muy importante sobre esta decisión trascendental que tiene en sus manos la Corte Constitucional. También día importante para los cafeteros que vienen viendo, Juan Manuel, y lo hemos venido hablando aquí en RCN Radio, cómo va creciendo y creciendo el precio internacional del café. Cuarto día consecutivo, Yolanda, en el que el café rompe récord. El miércoles el precio de la carga interna superó la barrera de los 2 millones. La jornada cerró con un valor de 2.093.000. Esto es un nuevo máximo histórico en territorio colombiano. Recordemos que desde el viernes pasado se vienen presentando estos precios y en lo que va corrido del 2021 el precio de la carga interna ha subido 96%. Y hay noticias desde el mundo de la política, en el Congreso que hay mucho movimiento y también en las candidaturas. Hablamos inicialmente del Congreso, hay un proyecto que radica el gobierno con mensaje de urgencia y que busca combatir la inseguridad ciudadana. Proyecto que hay que mirar, por supuesto, con lupa porque hay muchos detalles que allí van a generar debate. También fue aprobado en último debate un proyecto que busca proteger, cuidar a las abejas. Hay que mirarlo también con cuidado, porque en buena hora ya sabemos que de la salud de las abejas depende en últimas la salud también de todo el ecosistema. Y la plenaria de la Cámara archivó el proyecto que pretendía regular el cannabis de uso adulto en el país, de modo que por ahora no. Y mientras tanto se mueven las alianzas en la política de cara a las elecciones, Juan. Por ejemplo, Yolanda, el exministro Alejandro Gaviria finalmente aceptó participar en el cónclave que ha sido citado o convocado por el precandidato Juan Fernando Cristo con los miembros de la Coalición de la Esperanza. Esta decisión no cayó bien dentro del Partido Liberal, entre los directivos y entre algunos congresistas liberales. Y por otra parte, Camilo Romero, ex gobernador del departamento de Nariño, anunció que irá al pacto histórico, mientras que Carlos Amaya, ex gobernador de Boyacá, confirmó que estará en la Coalición de la Esperanza. Exactamente, movimientos entonces entre las distintas alianzas. Y mientras tanto hay noticias de la pandemia. Las últimas 24 horas se incrementó un poco la cifra de personas muertas por COVID-19, 47 según reportó el Ministerio de Salud, y se detectaron 2.257 nuevos casos de contagio. También ha dicho el gobierno que desde que se empezó a solicitar el carnet de vacunación para ingresar a ciertos establecimientos se ha incrementado la demanda de vacunas. Y a propósito de esto, hay llamado de la Organización Mundial de la Salud nuevamente. Le dice a los países, alerta sobre la obligatoriedad de la vacuna. Kelly, noticias del mundo. ¿Qué tal, Yolanda? Muy buenos días. Sí, la organización se volvió a referir a las medidas que se están tomando en algunos países respecto a la inmunización obligatoria contra el COVID y por algunos ciudadanos que aún se resisten a ser inoculados. Dice la organización
organización que obligar pues podría atentar contra los derechos humanos, esto pues por las cifras de vacunación, porque recuerdan que África no ha recibido las vacunas suficientes. Y también una alerta en Europa, ya las autoridades sanitarias alemanas verificaron 65.300 nuevos contagios en 24 horas. La incidencia acumulada en 7 días pues registró otro nuevo pico hoy con 336 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. La canciller en funciones Angela Merkel le criticó que debería haberse celebrado hace tiempo una reunión para ver qué medidas deben tomar. Y es noticia una cifra, Yolanda, más de 100.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en un año durante la pandemia de COVID. Es la cifra anual de muertes por drogas más alta jamás registrada en los Estados Unidos. Dicen los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que las muertes por sobredosis aumentaron un 28% en los 12 meses que terminaron en abril pasado. 100.000, impresionante dato también. Y bueno, lamentablemente la violencia no da tregua en Colombia. En zona rural de Caldono, en el Cauca, una mujer indígena fue asesinada por un disparo de arma de fuego. Y hay otros hechos que destacamos en las regiones de Colombia, Juan Manuel. Como por ejemplo, Yolanda, que las autoridades están investigando las amenazas de muerte contra la presidenta de la Asociación de Víctimas y Reclamantes de Tierras y Paz en Urabá. También se ha reportado que este año han sido asesinados 16 líderes en el departamento de Antioquia. Por otra parte, el gobierno ha prorrogado por 12 meses más la declaratoria de situación de desastre en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y Estados Unidos ha alertado sobre el riesgo que tendrían ciudadanos estadounidenses al viajar a Cartagena y no acatar las recomendaciones de seguridad para proteger su integridad. Y hablamos también de las noticias en Bogotá, líos que le salen al plan de ordenamiento territorial, al famoso POT. Yanelda. Así es, Yolanda, gracias y muy buenos días. Pues le cuento que la Corte Constitucional admitió una demanda que interpusieron 4 concejales de Bogotá: Andrés Forero, Carlos Carrillo, Heidi Sánchez y Lucía Bastidas. En la carta piden en el Estatuto Orgánico de Bogotá que hay un artículo que también está dentro del POT, que es el controvertido cambio de las localidades, es decir, pasar de 20 a 33. Aseguran que esto no es viable y que en el Consejo es probable que no pase. Gracias, Yanelda. Y hablamos de los deportes. José Fernando Neira, el capi, todos los hinchas del Junior están que celebran, por supuesto. Buenos días. Así es, Yolanda, muy buenos días. Así es. ¿Y por qué? Porque Junior ha logrado una victoria importante porque le da la clasificación ya a los cuadrangulares semifinales. Otro de los equipos que ya está pensando en luchar por el título, derrotó 1-0 a Equidad y ya está en la siguiente fase del torneo colombiano. Un gol muy tempranero a los 4 minutos de Edwin Cetré. También en noticia, infortunadamente, en el deporte, el hecho de que no se va a realizar el Tour Colombia el próximo año, una carrera que venía tomando fuerza por problemas económicos, no se va a poder llevar a cabo en la edición 2022. Se espera que regrese el Tour Colombia, la competencia de ciclismo, para el 2023. Bueno, gracias, José Fernando. Y con la sonrisa de oreja a oreja al Capi por su Junior, nos cuenta qué pasó un día como hoy. Capi, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, claro que sí, Yolanda. Le comento que en 1978, un día como hoy, el pastor estadounidense Jim Jones condujo a la muerte a 914 seguidores de su secta al Templo del Pueblo. Fue en un remoto lugar de Guyana, en lo que fue conocido como la tragedia de Jonestown, 43 años del que está considerado el mayor suicidio colectivo de la historia. Y en 1928, Walt Disney estrena Steamboat Willie, la primera película sonora de dibujos animados que es considerada el debut de Mickey Mouse y de su novia Minnie, que cumplen hoy 93 años de edad. 93 años, increíble, Mickey Mouse, y ahí está, campante. Tantos, pero tantos años. Mirada al pasado para entender el presente. Estas son las noticias para empezar el día en RCN Radio. Las noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.